Hola, Dios te bendiga, bienvenido al día 37 del Reto Lucas. La lectura se encuentra en el capítulo 9 de los versículos 28 al 36 y vamos a titular este estudio como Escúchenlo a Él. Sinceramente este pasaje nunca había tenido tanto significado para mí hasta ahora, así que acompáñame a leerlo. Se titula La Transfiguración. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: «Maestro, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió y mientras los cubría se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: «Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él». Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí solo. En aquel tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Muy bien, vamos a resaltar 3 cosas de lo que está sucediendo en este pasaje y es 1. La reafirmación de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías prometido. 2. El testimonio del cumplimiento de la ley y los profetas en Jesús y ese cambio de autoridad donde le dicen: escúchenlo a él. Y número 3, la promesa de glorificación para los cuerpos de aquellos que siguen a Jesús, para los discípulos de Cristo. Entonces vamos a meditar un poquito en este pasaje y es que comienza diciendo que Jesús se lleva a 3 de sus discípulos con él a un monte a orar. Y dice que ahí su rostro, su cuerpo, de repente cambió. Y Jesús les permitió ver cómo era su cuerpo glorificado, porque recordemos que Jesús es Dios y Él tomó forma de hombre para venir a este mundo y pagar nuestra deuda con Dios, para quitar nuestra enemistad con Dios, y Él vino a cumplir todo lo que la ley y los profetas habían dicho sobre Él. Dice la palabra que Jesús ya existía, que Jesús incluso estuvo en el momento de la creación, cuando el hombre fue formado. Entonces Jesús es Dios, Jesús ya existía y en este momento les permite ver a sus discípulos cómo es Él en su gloria. Y esto les sirve a ellos para reafirmar que Él es el Hijo de Dios, porque literalmente hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y también para reafirmar que es el Mesías. 8 días antes de este día, Jesús había estado hablando con sus discípulos y fue el Reto Lucas pasado, donde les dijo: ¿quién dicen ustedes que soy? Es donde Pedro hace la declaración diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el prometido. Entonces Jesús les empieza a hablar de los sufrimientos que va a tener como el Mesías, cosa que les dijo en muchas ocasiones. Pero esto de los sufrimientos, de que tenía que morir, chocaba mucho con su mente, porque ellos, los judíos, esperaban un Mesías libertador que los librara de lo que estaban viviendo en ese momento. Pero Jesús venía a pagar su deuda con Dios, Jesús venía a librarlos del pecado, Jesús venía a pagar una sentencia de muerte eterna y no la sentencia de muerte de lo que estaban viviendo en el momento. Entonces eso le chocaba, pero en este momento se está reafirmando la identidad de Jesús como Hijo de Dios y la identidad del Mesías que tiene que morir para poder realmente cumplir con esa función de Salvador. Ahora vamos a pasar al punto número 2 y vamos a ver ese traspaso de autoridad que sucede entre Moisés y Elías y Jesús. Moisés y Elías son 2 figuras muy importantes en la Biblia. Ellos representan al Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Moisés representa la ley, pues fue él quien recibió la ley de Dios y fue el líder más grande de la historia, pues fue capaz de dirigir a 2 millones de personas en el desierto. No solamente recibió la ley, sino que estuvo a cargo de que se hiciera, de que se llevara a cabo. Y luego tenemos a Elías. Elías representa a los profetas. El Antiguo Testamento también se le llama como la ley y los profetas. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Y Elías fue el más grande profeta. Todos los profetas miraban a Elías como una referencia. Elías en su ministerio luchó contra la idolatría. Él era una voz firme para que el pueblo tuviera un corazón firme y fiel hacia Dios y no tuviera ídolos y no tuviera otras cosas que compitieran en su fidelidad con Él. Jesús dijo en Mateo 5:19 al 20:
No malinterpreten la razón por la que he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Y en este momento su propósito se está cumpliendo. Y de repente se escucha la voz de Dios en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él le doy la autoridad. Ahora Él es el camino, porque tú tienes tu Biblia, sabrás que está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo camino que Dios abrió, y tenemos al Antiguo Testamento como testigo apuntando hacia el Nuevo, la ley y los profetas diciendo: en Él se cumple todo lo que nosotros hemos dicho, en Jesús se cumple todo lo que hemos dicho. Ahora escúchenlo a Él, síganlo a Él, pongan su confianza en Él. No es por la ley que nosotros entramos en esta nueva dispensación, en este nuevo tiempo, sino que es por Cristo mismo que está abriendo los brazos, que dice: yo voy a pagar por tu deuda, yo pago por ella. La ley te muestra cuál es tu deuda. La ley es como ese ticket que te dice: debes tanto, porque mira, aquí están las transgresiones, aquí está todo lo que tú has faltado. Pero Jesús dice: yo lo cubro y te doy entrada a este camino. Es por la gracia de Cristo que tenemos entrada a la salvación de Dios. Es por su perdón, que es Jesús quien tiene toda autoridad y nadie más. Número 3. Jesús nos está dando un anticipo de que todos los que reciban su vida en la vida venidera van a poseer un cuerpo glorificado. Todo esto se encuentra en 1 Corintios 15 a partir del versículo 35. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces los discípulos están contemplando esto, están maravillados, están a la vez asustados, pero a la vez les gusta. Y Pedro de la nada dice: es maravilloso que estemos aquí, ¿qué tal si nos quedamos? ¿Qué tal si hacemos aquí unas 3 enramadas? Enramadas son como tiendas de campaña para que se queden. ¿Qué tal si nos quedamos aquí? Pedro está manifestando su deseo de quedarse en ese lugar, pero todavía no es su tiempo. Y dice que en ese momento es cuando la nube los cubre, viene la voz del cielo y después Elías y Moisés desaparecen. Esta lectura nos invita a poner nuestros ojos en Cristo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Él es a quien debes escuchar como Dios lo dijo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Qué tal si agradecemos a Dios por esto? Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a que sea Cristo quien nos guíe, a que le sigamos con todo el corazón, a que lo demos todo por Él, que paguemos el precio, Señor, y que seamos seguidores fieles por siempre, Señor, hasta llegar un día a estar frente a ti con un cuerpo glorificado, Señor, a disfrutar de tu presencia por siempre. Te pedimos que nos des la fuerza y que nos ayudes a perseverar en este camino. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, bendice a la persona que está escuchando esto. Amén. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este día 37 del Reto Lucas. Nos vemos la próxima semana. Bye bye.